Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Esto es la noche que apagaron la luz, una vez más con ustedes. Mi nombre es Cristian Boitovies, no sé quién soy, siempre te digo y te voy a decir y te voy a repetir lo mismo. Ahora apareció el chat, acá puedo llegar a ver. No sé quién soy, siempre te digo y te voy a decir y te voy a repetir lo mismo. Acá la veo Laura, hola, ¿cómo andás, Lau? ¿Cómo te sentís? Hola Maru, ¿cómo estás? Quiero traerte una película hoy, una película que a mí la vi hace poco, la había querido ver hace un montón, se llama algo así, el título en, en inglés es, creo que Monster Call, el monstruo llama, o en español se tradujo como un monstruo viene a verme. Es una película que tiene, a ver, si vos esperás una película con un golpe bajo no lo vas a encontrar, si vos esperás una película al estilo, esta viste que te cambian al final todo y entendés la película de una manera diferente, tampoco. Es una película dramática, es una película que te muestra una historia desde los ojos de un nene de 12 años. Este nene de 12 años, Connor O'Malley, está atravesando momentos complicados en su vida, porque por un lado, acá está el nenito, acá está el monstruo, por un lado tiene la luz, a ver, la parte, como siempre, como a mí siempre me gusta dividir, ¿no? Lo exterior y lo interior. Desde el afuera, el nene tiene una mamá que se está muriendo de cáncer, tiene una abuela con la cual se va a quedar, pero no se lleva bien, tiene un abuelo que está fallecido, la abuela es Sigourney Weaver, el abuelo es Liam Neeson, que está fallecido, te lo muestran en una foto, te lo hago mención ahora porque me parece que es relevante. Voy a poner mientras hablo unas imágenes de esto. Después vas a entender también por qué te pongo a Paudones, ¿no? Con Jarabe de Palo, cuando hacía Jarabe de Palo y en Depende. Y entonces tiene esta mamá que está muriendo de cáncer, tiene un papá que se separó cuando era chico, que vive en Estados Unidos, no te refiere bien, o yo no presto atención dónde él está residiendo, y este papá está ausente y viene solamente porque lo llaman, ¿no? Porque está falleciendo la madre, entonces, y el chico está teniendo problemas de conducta. Una de las cosas que sucede en la película, no tengo acá, es que además de esto, el chico está sufriendo bullying, no solo bullying, ¿no? Sino que un compañero le pega, lo castiga físicamente, y, en un momento, a las 12:07, te lo marca, viene un monstruo. En realidad un monstruo es un árbol de tejo, le dicen, no sé qué será, este árbol que está acá, qué será en castellano, no lo busqué, no sé si de tilo, es un árbol que lo planteaban como medicinal, que por un lado me parecía, no te voy a contar toda la historia, pero te voy a contar así, te voy a resumir, me parece interesante la figura de este árbol, que es el monstruo, pero en realidad es como tiene más que ver con un psicólogo que con un monstruo, porque el monstruo le dice que le va a contar 3 historias, y al final de la tercera historia, él le tiene que contar al monstruo su historia, y le dice, no cualquier verdad quiero escuchar tu verdad. Y bueno, las historias tienen que ver con mostrarle que no existe el bien y el mal, en general, mostrarle que uno tiene que tener fe, y el nene tiene un sueño recurrente que no se lo dice a nadie,
que lo guarda en secreto. Y vos lo que vas viendo en la película es cómo, te digo lo positivo, la palabra salva, el decir nos libera, como cuando uno viene a terapia, poder sacar de las sombras esa emoción que tenemos de miedo, de culpa, de arrepentimiento, de dolor, de alguna manera la exorcizamos y se convierte en otra cosa y nos da paz. Un poco de esto habla. El chico lo ves muy trastornado. En un momento acá hay una escena donde el nene está corriendo y el monstruo está atrás porque se manda al hospital al chico que le pegaba, porque el chico en un momento, ahí te das cuenta un poco que lo que hacía era buscaba la golpiza porque se sentía invisible. Lo que te muestra un poco es lo que hablamos hace unos episodios atrás, en esto de que la familia, por no decir y por no poner mal al otro, empieza a no contar y empieza a mentir. Gonza dice, no vi esta película que mencionás, pero hay un par, similitudes con otra que sí vi, y es por la que se llama Demasiado Grande para Cuentos de Hada. Es sobre un chico que se ve forzado a vivir con su abuela mientras su mamá se trata de un cáncer en un hospital. La recomiendo 100%. La voy a ver, seguramente debe ser basada en la misma novela, Gonza. Hay otra francesa que no es igual, que se llama Ponet, que habla de lo mismo, habla de cómo los chicos pueden procesar el duelo cuando no tienen ayuda de los mayores. Porque vos lo que ves es que a lo que le dicen al nene es que se va a mejorar. Nadie le dice se está muriendo. Y entonces el chico lo que se siente es invisible, invisible para el padre, para la madre, para la abuela, en el colegio. Entonces, de la única manera que se hace visible es por el castigo físico que le propina su compañero. Entonces, cuando su compañero le dice, ya me di cuenta, vos sos invisible, no te voy a pegar más porque era el único que notaba tu presencia, él desata toda su furia. Y te la voy a spoilear un poco. El nene tiene un sueño, y en el sueño, que no lo contó a nadie, porque tiene que ver con esto, ¿no? Cuando uno está atravesando como cuidador de alguien con una enfermedad terminal o con cualquier tipo de enfermedad. Nosotros los psicólogos tenemos una frase que dice, hay que cuidar al cuidador, porque es muy desgastante para el que está cuidando, cuidar al otro. Alguien, seguramente, de los que está en este lugar escuchando este video, tuvo que trabajar y tuvo que cuidar a un ser en la sala del hospital. Y llega un momento que uno termina muy desgastado, termina muy mal, muy mal en su vida, ¿no? Y a veces termina deseando, bueno, que se termine, que se vaya. Pero ese deseo, que en un punto es sano, porque en un punto es terminar con ese sufrimiento, con el mío, con el de él, con el de ella, genera una contrapartida que es la culpa. ¿Cómo yo voy a desear que el ser que amo, que por un lado, la culpa y la contradicción, porque por un lado yo no quiero que se vaya, yo no quiero que me deje, pero por el otro no tolero más esta lucha, no tolero más esta tensión, necesito paz? Y lo que refleja el nene, y un poco todo el conflicto del nene, es esa culpa por esa ambivalencia, y el sueño que él trae, si fuera terapia, diría, el sueño que él trae es, está la mamá en una iglesia y él está cerca de ese árbol y le dice, ten cuidado mamá, y empieza a haber un terremoto y se abre la tierra y él la agarra y la sostiene con su manita a la mamá y la sostiene con todo lo que puede, pero en un momento la mamá se va, se cae. Y entonces ahí aparece el árbol y dice, contame la verdad. Buenas noches, Mónica, contame la verdad. ¿Qué es la verdad? Y lo que dice es que él la suelta a la madre. Y entonces un poco el nene lo que te muestra es que capaz prefería morir a contarle al árbol que él estaba en un punto oscuro deseando que su mamá se fuera para no soportar más, para que no sufrir más, ni ella ni él. También le dice al árbol, yo ya sabía desde un principio que no va a estar más. A mí me pasó, dice Laura,
y es tal cual, te produce culpa y en mi caso las ganas de morir. Claro, el nene, al no poder, imagínate, 12 años, al no poder contar con nadie, y él sentía que era el que sostenía a la mamá, para él era terrible sentir que la soltó. Era como que la había matado, ¿no? Y el árbol le dice que bueno, que no es verdad, que sí es verdad que se siente culpable, pero que bueno, que estaba bien en un punto. Y hay una escena que es hermosa, cuando él libera todo esto. Yo te la recomiendo porque gráficamente es hermosa la película, tiene unos efectos muy buenos, para mí tiene una trama muy buena y la desarrolla psicológicamente muy bien. Y cuando, bueno, desahoga esto, va la abuela a buscarlo al nene, que se quedó dormido a los pies del árbol, y van a buscar que la mamá se muere. Y cuando está muriéndose la madre, o no sé si en ese momento, creo que escenas anteriores, esa es otra cosa. Escenas anteriores él va con la madre y la madre porque ¿qué pasa? El nene le rompió toda la casa a la abuela. Y le pegó después al compañero. Entonces lo que dice la madre es, si tenés que romper cosas, rompela. Yo voy a estar contenta y si pudiera romperla, rompería con vos. Y ahí un poco la madre lo habilita a liberar el enojo que siente, la soledad que siente. Y es hermosa ese momento, ¿no? Y no te la voy a contar toda, porque quiero que la veas. No te voy a contar el final, porque el árbol para mí es alguien de la familia. Si vos la ves, la película te vas a dar cuenta al toque, ¿no? Porque el árbol conoce el nombre. Un poco es la fantasía del nene. Cómo el nene necesita, porque no tiene unos adultos suficientemente... A ver, no los vamos a juzgar porque es difícil esa situación, ¿no? Porque ¿quién puede saber quién está preparado para algo así? Pero ninguno se da cuenta que el nene está... Capaz lo ven porque en un momento cuando le hace lío le dicen, Ivo, ¿para qué te voy a castigar? ¿De qué sirve castigarte? ¿No? Entonces él necesitaba ese castigo porque la culpa lo estaba consumiendo. Entonces que le pegaran en un punto lo ayudaba a expiar la culpa de sentir que necesitaba que su mamá se fuera, que no sufriera más. Que lo echaran del colegio, que no lo terminan echando, que la abuela le diga algo cuando le rompe todo. Entonces nada hacía que expiara esa culpa. Al final el nene empieza a ver unos dibujos porque la abuela tenía la habitación de su hija bajo llave y se la da, y ve los dibujos de la madre y hermosamente y mágicamente, y no sé si es mágicamente, la madre tenía en un cuadernito todos los dibujos de ella en acuarela de todas las fantasías o los sueños que el chico estuvo teniendo con este árbol. Hasta incluso la madre tiene al árbol dibujado y ella está arriba en los hombros del árbol. Es emocionante muchas de las transmisiones que hay de inconsciente a inconsciente, y cómo el nene, para mí, con esta figura que se crea que es un árbol, ¿no? Es un monstruo, es una figura paterna fantasiosa porque no tiene un abuelo, porque está fallecido y el padre está ausente. Entonces la única manera que tiene es recrear en su fantasía este ser. No llega a ser algo psicótico, primero por la edad, podía haber sido una befrenia, que la befrenia se despierta en la adolescencia, pero en realidad no llega a ser algo psicótico porque no ves que puede llegar a ser un poco, pero no es que determina toda su vida esta situación. Y el monstruo viene a las 12:07, momento y hora en la que fallece su mamá. Entonces, es una película que te juro que vale la pena que la veas. Es una película que te hace reflexionar acerca de las cosas que nosotros nos guardamos por la culpa que nos genera, de cómo nos desgasta a la edad que tengamos ciertas situaciones, de cómo, Laura dice que fuerte, de cómo no estamos preparados siempre, la edad que tenga, ¿no? Porque vos ves a la madre, a la abuela, a la madre de la madre, esas tres generaciones, que ninguna de las tres generaciones está preparada para la muerte, nadie está preparado para la muerte.
Lo que sí yo pensaba es acerca de hasta dónde somos conscientes, y siempre te voy a decir, de que somos un suspiro en este mundo. Hasta dónde somos conscientes de que somos frágiles. Hasta dónde cuidamos nuestro organismo. Hasta dónde nos alimentamos bien, descansamos bien. Y cuando digo descansamos bien y nos alimentamos bien, también digo, qué sé yo, no sé, estas contradicciones que tenemos los seres humanos, ¿no? De las personas que se pelean con el mundo porque rescatan perros y gatos, pero después se comen el chivito, ¿no? Se comen el lechoncito el 24 de diciembre. Y vos decís, pero escúchame, ¿un lechón no tiene la misma vida que un perro? Y qué mal las personas que son los chinos porque comen perros y en realidad vos estás comiendo un chanchito. O esas personas que le dicen a los hijos no fumes y fuman y ven en los atados de cigarrillo. Y es muy fuerte, ¿no? Porque yo trabajé con pacientes que muchos familiares han muerto por el cigarrillo. El padre ha muerto por cáncer de pulmón y sin embargo siguen fumando. Pero capaz se cuidan otras cosas, pero eso, y después viste la situación esta de, bueno, pero es una adicción. Pero el tema es que los médicos, o sea, ¿quién no sabe que el cigarrillo te lleva al cáncer de pulmón? A un efisema, ¿no? A un EPOC. El alcohol te lleva a una cirrosis. Está bien, podés zafar, pero esa situación no, uno no puede estar pensando en eso. Entonces digo, la muerte nos sorprende a todos, hagamos lo que hagamos con nuestra vida. Nos cuidemos o no nos cuidemos, nos sorprende igual, por igual a todos. El tema es por qué nos sorprende, por qué nos sorprende. A ver, te lo digo en pregunta, ¿por qué nos sorprende? Nos sorprende porque nunca la tenemos como una posibilidad. Es algo que va a pasar cuando seamos viejitos. Y cuando somos viejos, cuando seamos más viejitos. Y la muerte está acá, está al lado mío, no sé qué puede pasar, ¿no? Entonces me parece importante que podamos, como siempre te digo, reflexionar acerca de esto. Y también reflexionar acerca de lo importante de reconocer, y un poco en la primera, mira, te voy a contar la primera historia. Te voy a contar la primera historia que cuenta el árbol, porque me parece que es ilustrativa acerca de lo que te quiero decir hoy, son cosas que no es que yo te las digo hoy como novedades, ¿no? Las venimos hablando siempre. Te voy a poner un temita para que descanses un poco y para descansar yo también y tomar un poquito de agua. Es de Rosalén y Estopa y habla un poco vivir y habla un poco de esta enfermedad un poco, ¿no? Así de soslayo, pero habla. Entonces, como te decía, quizás un poco la letra te dice, seamos felices, vivamos. No sé si uno puede ser feliz, ¿no? Pero quizás uno tenga que luchar contra la depresión, con la tristeza, con es que la vida es injusta. Uno puede decir, es injusta la vida, ¿no? O la muerte es injusta. Y también nacer, porque yo no pedí nacer. Entonces, digamos, entre nacer y morir quizás tengamos que aprender a vivir. La última escena, suponete que la película dure 90 minutos, 88 minutos hay una tensión en ese nene, donde está muy enojado, donde no llora, donde le ves la tensión en la cara. Cuando le puede contar el sueño a ese árbol, despertar cada día es un milagro, hay que ser agradecido siempre. Exacto, Lau. Cuando le puede contar su verdad al árbol y poder llorar y no morirse, porque el árbol le dice, vos estabas preparado a morir para no contar tu verdad. La abuela va corriendo, lo van a buscar, porque la mamá se está muriendo, y llegan, y entonces el nene le dice, ¿y qué le digo? Y el árbol le dice,
decirle la verdad más fácil del mundo. ¿Entendés? La verdad más fácil del mundo. La verdad más fácil del mundo para el nene, ¿sabes cuál era? La abrazó a la mamá y le dijo, no quiero que te vayas, mamá. No quiero que te vayas. Esa era la verdad más simple del mundo que los seres humanos vamos escondiendo, ¿no? No quiero que te vayas. Y la madre lo abrazó y le dijo, yo tampoco, y yo te entiendo y yo lo sé. Entonces, como te lo dije muchas veces atrás, no es hoy, cuando uno enfrenta esta situación, propia o ajena, cuando digo ajena no digo de alguien desconocido, sino digo ajeno en cuanto a alguien, a un familiar, ¿no? Que no es uno, lo mejor es poder ser sincero y apelar a la verdad más simple que existe. Un te voy a extrañar, un te voy a necesitar, un gracias. El otro día vi por internet no era un cuestionario, pero eran como consignas a tener en cuenta para hablar con tu madre, ¿no? Y eran, por ejemplo, de todos los momentos que vivimos, ¿cuál te gustó más? Si tenés algo que contarme de tu vida, ¿qué me contarías? ¿Qué me dirías? Bueno, un montón de cosas así que uno capaz no se pone a hablar, ¿no? No se pone a charlar. Y yo lo veo también en la terapia a veces, que los seres tenemos una imagen de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros amigos, y no salimos de esa imagen, ¿no? Me acuerdo una familia que atendí donde para la hija, el abuelo, o sea, el padre de ellos eran 3 generaciones, el padre de ellos había fallecido, los dos habían fallecido, el papá y la mamá, y había fallecido uno de los hermanos. Y estaban ellos dos, los 2 hermanos, porque querían saber qué hacían con algunas cuestiones, tenían que ver con, bueno, X, y la mujer adoraba a su padre, y cuando yo los atendí por separado, ¿no? Primero una vez uno, después y después juntos, y cuando le atiendo primero a la paciente me hablaba maravillas de su padre, ¿no? Yo me imaginé un padre presente, algunas cosas me decía, pero cuando atiendo al hermano, me dice cosas terribles que hacía el padre, ¿no? O sea, como que se iba de vacaciones y los dejaba solos, o pasaba las fiestas con sus amigos, y él lo odiaba. Y pensaba, qué diferentes versiones tenían cada uno de ese padre, y si ellos habían podido hablar con ese padre. Pero a lo que voy, a lo que apunto, es que seguramente tanto la hija como el hijo veían una parte solamente de ese papá. No veían al padre entero. Uno no ve al otro entero, ve partes. Y generalmente las partes que nos toca el narcisismo, ¿no? La parte, si a mí me dolió algo que hiciste, voy a pensar que sos malo. Y entonces el cuentito que te quería contar, para ir cerrando hoy, es que el árbol, el primer cuento que le dice es que había una bruja que se casa con un rey y el rey muere. Y el reino pensó que la bruja lo había envenenado para quedarse con el reino. Pero bueno, como el príncipe era el único heredero, el príncipe se enamora de una campesina y se van a casar. La reina le pide casamiento a su hijastro y él no quiere y sale corriendo con la campesina y se pone a orillas de este árbol de tejo que es el monstruo y duermen. Cuando el príncipe se despierta ve que la campesina estaba asesinada, la habían asesinado, y con la sangre de la campesina va al poblado a decir que la reina había mandado a matar a la campesina. Entonces todos los campesinos van a querer prender fuego a la bruja. Entonces el monstruo se levanta de su letargo y va a buscar a la bruja y la pone en un lugar seguro. Entonces el pibe le dice, pero ¿cómo? ¿Cómo la vas a poner? ¿No la mataste? No, porque la bruja no había asesinado a la campesina. Había sido el príncipe. Y el príncipe había hecho todo este ardid para que culparan a la reina y quedarse él con el reino. Y entonces castigaste al príncipe. ¿Cómo? No, porque el príncipe fue un rey muy querido por el pueblo. Y entonces un poco la moraleja de este árbol es que no existen los buenos y los malos.
todos estamos en la mitad, le dice el árbol. Somos buenos y somos malos. Es importante que podamos liberarnos de los rencores, liberarnos del pasado, liberarnos de las ataduras que nos generan los resentimientos. A veces la mente nos engaña y nos dice que nosotros no tenemos pecados, que nosotros no tenemos resentimientos, que nosotros no tenemos dolores, que nosotros estamos bárbaros. Y cuando uno empieza a hablar, no hace falta ser psicólogo, con esas personas, te das cuenta que por conductas que tienen, a veces un ataque de pánico, a veces una crisis de angustia, te marca que esa persona necesita, porque la mente necesita mostrarte que estás bien, que no pasa nada, negar el sufrimiento, porque viste, ya está, ya pasó, ¿qué vamos a hacerle? Pero después, ese sufrimiento soterrado, ese sufrimiento enterrado, ese sufrimiento enclaustrado, ese sufrimiento encarcelado con 20.000 cadenas, cual si fuera Lucifer en el infierno, desde allá abajo hace obras y llega a la conciencia, como diría Freud, como el retorno de lo reprimido, y tenés fobias, tenés ataques de pánico, tenés crisis de angustia, tenés compulsiones a la repetición, tenés un montón de cosas que te angustian que no sabes por qué, y tienen que ver con esto no hablado, con esto inconsciente, con esto reprimido. Bueno, espero que les haya gustado esta charla, espero que sirva para que puedan ir a buscar la peli, porque se las recomiendo de verdad. El caso de la peli francesa Ponette es parecida, la mamá fallece y queda a cargo del padre, y el padre se va, y la deja, creo que con una hermana de la madre o con una hermana del padre, y la nena sola, sin la mamá, pasan toda una situación, y termina la película como que la nena fantasea o tiene una alucinación y la ve a la madre, ¿no? Como cuando somos chicos nos refugiamos en la fantasía, cuando la realidad nos duele demasiado. Y de grande también. Gracias Lau, gracias Chris, por hacerme pensar y entender lo que nos cuesta entender. Sí, nos cuesta a todos, a mí también, ¿no? Estamos todos en este lugar. O sea, yo quizás traigo esto para que lo pensemos porque son situaciones que también me atraviesan a mí. Y cuando las hablo con ustedes, las hablo para mí también. Entonces digo, Freud decía que cada uno elige cómo morir. Y hay muertes que yo no quisiera elegir. Hay muertes que son difíciles. Pero bueno, no sé si están así, si uno las puede elegir. Me voy a ir con una entrevista que le hicieron, te la quiero dar, porque me parece hermoso lo que él dice, es fuerte. Si no querés escucharla, andate, yo ya me saludo ahora, gracias, nos vemos a las 12. Una entrevista que le hicieron poco antes de morir a Paudones, que es el que te puse la canción al principio de Depende, donde él, ya muy consumido, pobrecito, habla acerca de lo que es la enfermedad que tiene y escuchémosla juntos, vas a ver, creo que no tiene desperdicio.